Bueno, hay debate por un decreto que ingresó a la Contraloría General de la República que cambia, que modifica el reglamento sobre la interceptación de comunicaciones telefónicas y otros elementos de comunicaciones. Bueno, esta norma establecería que las compañías de telecomunicaciones puedan guardar los datos de sus clientes hasta por un periodo de 2 años. Para abordar esta polémica estamos con el analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Gualier. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por acompañarnos. A ver, en primer lugar, contextualizar un poco el tema, porque acá se hicieron cambios tiempo atrás a raíz de los casos de pedofilia, el almacenamiento, ¿verdad?, de material informático. Había una posibilidad de guardar información de este tipo por 6 meses. Luego de estas situaciones se amplió a 1 año y el Código Penal así lo establece. Pero mediante este decreto entiendo que se quiere aumentar a 2 años. ¿Dónde está la polémica bajo el punto de vista de ustedes? Sí, en concreto lo que pretende el gobierno es crear una base de datos con el historial de navegación y del registro de todas las comunicaciones telefónicas de todos los chilenos de forma inconstitucional y pretender que las policías tengan acceso a esta base de datos sin la debida orden judicial. Como tú bien decías, esto está establecido en el Código Procesal Penal, pero en el Código Procesal Penal se establece que esta retención es por un plazo de 1 año y se limita exclusivamente a los números de las conexiones IP de los abonados. En cambio, lo que pretende el Ministerio del Interior es, a través de un decreto, modificar tanto la extensión de esa retención de 1 a 2 años, como la cantidad de datos que son almacenados. ¿Qué tipo de información, por ejemplo, sería la que podrían acceder? Claro, efectivamente. Como te decía, hoy la ley lo que establece es que solamente los números de las conexiones IP. Ajá. Y ahora se quiere, a través de este decreto, aumentar a también los mensajes de texto, las llamadas, las URL, los correos electrónicos, la mensajería a través de aplicaciones y, en términos muy amplios, el decreto habla de todos los tipos de comunicación. Mensajería, incluyendo sistemas como WhatsApp. Lo digo porque se supone que esos van encriptados. ¿Se puede de todas maneras acceder a esa información? Claro, efectivamente. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de los datos comunicacionales, los llamados metadatos. Es la información que acompaña a las comunicaciones, no el contenido mismo de la comunicación. Ahora, el problema es que cuando tú generas una base de datos con el historial de navegación de la persona, de todas las comunicaciones que tuvo, con quién la tuvo, a qué hora la tuvo, durante un periodo de 2 años y la analizas, la verdad es que puedes saber mucho más de una persona, de las comunicaciones de una persona, que si simplemente le pinchas el teléfono 1 o 2 veces, porque puedes analizar sus hábitos, puedes analizar su conducta y puedes incluso predecir comportamiento futuro. Ahora, ya vamos a profundizar en el tema de los riesgos con respecto a las garantías y los derechos fundamentales que se podrían eventualmente pasar a llevar. Pero la autoridad justifica este decreto para cautelar el interés público y las investigaciones policiales. Justo ahora estaba viendo declaraciones de Mahmoud Alewi, el secretario del Interior, que se ha referido a este tema. Me lo preguntaba fuera de cámara, acaba de aparecer un artículo y las declaraciones. Y él dice, se les pidió a las compañías que tuvieran la información de localizaciones de, en este caso, teléfonos celulares. Ha habido empresas, dice, que se han demorado 462 días en dar información que la Fiscalía ha pedido, justificando la necesidad de tener estos cambios. Y además fue enfático en asegurar que nadie puede pedir esta información salvo que esté autorizado por el juez a petición de un fiscal. Sí, ahí yo creo que hay una falta a la verdad, porque aquí hay 2 temas que son distintos. Uno es la interceptación de comunicaciones, en donde efectivamente se requiere una orden judicial, pero lo otro es el acceso a esta base de datos que son respecto a los datos de las comunicaciones. Y en eso el decreto no exige una orden judicial y, por tanto, el gobierno pretende que las policías tengan acceso a nuestro historial de navegación y nuestro historial de registro telefónico sin una orden judicial. Y eso es muy, muy complejo. Como yo te decía, este decreto es inconstitucional tanto en el fondo como en la forma. En el fondo, porque se crea esta base de datos y se permite una intrusión del Estado, un aumento de la capacidad de vigilancia del Estado que es desproporcionada y que vulnera el derecho a la privacidad de las personas. Y por el lado, por el sentido formal, porque esto está establecido por ley. Y aquello que está establecido por ley no se puede modificar por reglamento ni por decreto. Nuestro ordenamiento jurídico establece una limitación al poder político y establece que aquellas materias que son regulaciones que restringen derechos fundamentales son de exclusiva materia de ley. Ahora, él dice que ningún juez va a pedir contenido de llamada. Eso no está en el decreto. Tampoco contenido de texto de mensajes. No va a estar en la información. El decreto no dice eso. De todas maneras, dice, si alguien estima que hay que dar garantías diferentes para arreglar esto, se puede discutir.
Sí, como te decía, hay dos cosas distintas. Una es la interceptación de la comunicación, del contenido de la comunicación, en donde el decreto sí exige una orden judicial, y lo otro es el almacenamiento y puesta a disposición de la información relativa a las Para comunicaciones. llevarlo súper a lo básico, cuando tú hablas de esos metadatos o de esta otra información asociada a el tráfico de textos, de llamadas, en fin, ¿estás hablando de ubicación satelital, ese tipo de cosas? Efectivamente, imagínate que construyéramos una base de datos con todas las llamadas que tú has hecho, a qué número los has hecho, a qué hora los has hecho por los últimos 2 años. Y eso le sumamos una base de datos con todas las direcciones IP a la cual tu dirección IP se ha conectado georreferenciada, desde dónde lo has hecho, O sea, por ejemplo, con durante este cuánto decreto tiempo. podrían, por ejemplo, seguirme la huella del Waze, Sí, por supuesto. los tránsitos que hice, los Claro. lugares por los Por que Google Maps, circulo, por seguramente Google también. Maps. Claro, efectivamente. Y esta base de datos es susceptible de tratamiento de datos. Ya, Y o sea, pero pensando en una investigación, supongamos que se quiere determinar si la persona que se le está imputando el haber sido parte de haber colocado un artefacto explosivo, y se quiere determinar si estuvo en el lugar donde estaba ese artefacto explosivo, ¿sería útil ese tipo de información? Sí, efectivamente sería útil, pero aquí hay una inversión del principio de inocencia. Porque aquí tenemos que tener en claro que no se están almacenando los datos de los sospechosos, se están almacenando los datos de todos los chilenos. Entonces no se está cumpliendo la idea de que uno es inocente hasta que se declare lo Ya, contrario. pero ¿cómo se lograría ese equilibrio para así poder contar con esa información en caso de que se esté investigando algo puntual como, por ejemplo, lo de un artefacto explosivo? Claro, ese equilibrio se logra de dos formas. Primero, como establece nuestro ordenamiento jurídico, aquellas medidas que son intrusivas de derechos fundamentales, como son la privacidad, requieren de una autorización judicial para llevarse a cabo. Y eso no se cumple con el decreto hoy día. Y por otro lado, la discusión de temas sensibles que afectan derechos fundamentales tiene que hacerse en un proceso abierto, democrático, como lo es la presentación de un proyecto de ley. Eso es lo que establece nuestra Constitución y eso es lo que hoy día se está vulnerando. Porque la idea de la iniciativa del Ministerio de modificar esto a través de un decreto es justamente para saltarse la discusión democrática que requiere el tratamiento de estas materias en el Congreso. Ya, pero me queda una sola duda. Si la ley establece esa restricción respecto a quién puede solicitar los datos, ¿eso no está por sobre el decreto? ¿No Pero- termina siendo ese su límite? Claro, efectivamente, como te decía, el decreto va más allá de la ley y eso es inconstitucional, tanto por el plazo de almacenamiento como los datos que se tienen que almacenar, y es por lo mismo que nosotros como Derechos Digitales el lunes recurrimos ante la Contraloría, le entregamos un escrito con nuestras consideraciones y nuestros argumentos para que el Contralor lo tenga en consideración al momento de la toma de razón y en definitiva no apruebe la toma de razón de este decreto para que este decreto no vea la luz del día. Pero, por ejemplo, si este decreto dejara consignado en el texto que cualquier tipo de elemento asociado a la información, base, metadatos o como se llame, debe sí o sí ser solicitado por un juez o un tribunal de la República, ¿se subsanan los problemas? Te lo pregunto porque a la luz de algunos no acogen la preocupación que ustedes plantean porque dicen nos tendríamos que asustar más por Facebook o por otro tipo de aplicaciones que hoy día te pueden, la verdad, dejar una huella de todo este tipo de datos de manera gratuita en que mucha gente a veces la ignora o no bloquea todo este tipo de funciones y al final sus datos están flotando por el mundo de manera libre. Sí, mira, hay dos temas que yo te puedo contestar por separado. Lo primero, como yo te decía, esto no es materia de decreto. Nuestro ordenamiento jurídico lo que limita es la facultad de reglamentaria del presidente de la República y lo hace justamente para impedir que el Ejecutivo se pueda otorgar a sí mismo facultades respecto a las cuales después pueda abusar. Como nosotros vemos, por ejemplo, en México, en donde se compró software de vigilancia para combatir el terrorismo, pero se terminó usando para perseguir a activistas de derechos humanos y para perseguir a periodistas. Por tanto, esto no es materia de un decreto. Y, por otro lado, la misma idea de que exista una obligación general de retención de metadatos es discutible. Nosotros discutimos su legitimidad, porque, como te decía, significa almacenar los datos de todos los chilenos, y no solamente de los sospechosos. Ahora, Bueno, hoy día se hace. claro, Por un ya año. se hace por un año, pero exclusivamente respecto de los números de las conexiones IP, y no esto expandido a todos los tipos de comunicaciones que es completamente desproporcionado. Ahora, hay O más... sea, con este decreto también podrían tener derecho a guardar por 2 años mis correos electrónicos, WhatsApp, Toda la información referida ¿Pero a pueden ese tipo de acceder a la información. información de WhatsApp? No, Sigo no es- teniendo la duda, no, porque según yo no claro, se por puede eso porque llama- están Por encriptados. eso se llama metadato, porque es la información respecto de la comunicación, no es la O sea, comunicación ¿qué misma. pueden obtener, por ejemplo, de una conversación de WhatsApp? De la conversación de WhatsApp, en el fondo, lo que tú podrías obtener es con quién te comunicaste, ¿Ya? a qué hora, durante cuánto tiempo. Perfecto. Pero no los el textos, detalle. Pero no el texto. Ahora, lo que pasa es que esta es una base de datos con
con la información de los 2 años de toda tu comunicación. Entonces, cuando tú ya empiezas a cruzar esa información georreferenciada, es decir, incluso desde dónde tú lo obtuviste, tú puedes saber incluso más de la comunicación de una persona que simplemente accediendo al contenido 1 o 2 veces. ¿Cuál es el mayor riesgo de eso, de que se tenga acceso a esa información? Claro, el mayor riesgo de que se tenga acceso a esa información es quién tiene acceso y bajo qué circunstancias. Por eso es que, como te decía, el ordenamiento jurídico establece que para la interceptación de comunicaciones y aquellas diligencias que en fondo puedan vulnerar el derecho a la privacidad, se requiere un orden judicial, porque establece que en el fondo es una medida de intrusión tal que solo tienen que ser como de última instancia y solo en ciertas circunstancias. Ahora, este decreto también viene acompañado de otras consideraciones. Por ejemplo, el proceso en el cual ha sido empujado, además de saltarse el trámite abierto, o sea, la discusión abierta y democrática que se da a través de un proceso de ley, también ha sido a espaldas de la ciudadanía. Aquí no se consultó a los expertos académicos, no se llamó a la comunidad técnica, no se habló con la sociedad civil, simplemente se sentó el gobierno con las empresas a discutir este asunto. Y la verdad es que ha pasado algo muy curioso, que es que todos los actores que participan de la discusión del ecosistema de Internet están todos en contra de este decreto. Los académicos están en contra, las empresas están en contra, la comunidad técnica está en contra, la sociedad civil está en contra, porque esto es completamente desproporcionado. Y en el fondo esto es un proceso empujado por el Ministerio del Interior para cumplir con la lista de supermercados de la Policía de Investigaciones, pero no hay ningún tipo de consideración de un equilibrio entre los distintos intereses en juego, es decir, entre la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones. Dejando despejado un elemento que ya deja bastante claro, que no estás de acuerdo en la forma, por utilizar un decreto y no una ley, en fin. Yendo a las soluciones prácticas, la Pati hablaba hace algunos instantes de cuál puede ser el equilibrio, porque si bien a todos nos interesa resguardar nuestros datos, quien nada hace nada teme, y todos también queremos que el Estado nos resguarde. O sea, si esta información o metadatos o lo que sea va a servir para que mi familia esté más segura porque van a contar las policías o la autoridad con más datos para hacer una persecución efectiva del delito, me parece razonable. Entonces uno se puede preguntar legítimamente, bueno, olvidando la forma, ¿existe alguna manera de cautelar más la administración de datos? ¿Encriptación? No tengo idea. ¿Algún concepto técnico digital que permita que haya más resguardo? Mira, a mí me gustaría dar vuelta a su frase. ¿Ya? Justamente el que nada hace, nada debe temer. Entonces las personas que son inocentes no deberían temer de que el Estado vigilara sus comunicaciones. Y es por eso que es ilegítimo, en última instancia, este deber general de retención de metadatos. Me queda claro. Y es interesante que tú mencionaras la idea del cifrado, del encriptado. Eso. Porque uno de los artículos de este decreto, o sea, este decreto además se toma la libertad de innovar en otras materias. O sea, no solamente extiende el periodo y extiende la cantidad de datos que se almacenan, sino que además innova en otras materias, siendo que no puede porque está yendo más allá de la ley. Y por tanto, uno de los artículos lo que dice es que las empresas no podrán implementar tecnología que obstaculice o impida la entrega de estos datos. Y nosotros, ¿Estaría bloqueando la encriptación? nosotros interpretamos eso como algo que eventualmente puede obstaculizar la implementación de tecnología de cifrado. O sea, WhatsApp estaría no calzaría con ese requerimiento. No, pero que no estamos hablando del contenido, sino que de los datos sobre la comunicación. De lo que tiene que ver con los las empresas de telecomunicaciones no podrían implementarlo. Y en este caso, nosotros vemos cómo el gobierno borra con el codo lo que escribe con la mano. Porque hace pocos meses la Presidenta de la República lanzó la Política Nacional de Ciberseguridad, que nosotros apreciamos mucho, y en la Política Nacional de Ciberseguridad se valora la tecnología del cifrado. Se establece la importancia de respetar el debido proceso en la investigación de delitos informáticos. Y es justamente el debido proceso el que no se está respetando acá cuando se le permite a la Policía de Investigaciones acceder a esta base de datos desproporcionada. Y al mismo tiempo se establece que la vigilancia masiva es una vulneración a los derechos fundamentales de las personas. Entonces tenemos políticas públicas que son completamente contradictorias. Lo mismo con el ingreso de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que justamente buscaba proteger los datos de las personas, los datos sensibles, como son en este caso los hábitos los datos respecto de los hábitos. Entonces vemos que son políticas públicas completamente contradictorias. ¿Ustedes no estarían de acuerdo con esto si se establecieran más requisitos, como por ejemplo que quedara sumamente bien establecido que se requiere de una orden judicial para poder acceder a estos datos? Como te decía, nuestra posición es que la misma idea de un deber general de retención de estos datos es ilegítimo. Ahora, si se quisiese establecer,
tendría que cumplirse con todas las formalidades y todos los trámites que establece nuestro ordenamiento jurídico. O sea, ustedes dicen Ahora, que tendría que ser un cambio legal, un tendría cambio de ley. Tendría que ser un cambio legal, y no lo decimos nosotros. Lo Por dice, eso voy más al fondo, si acaso están o no de acuerdo en general con que se reserven estos datos. No, nosotros con el tema de fondo también estamos en desacuerdo. ¿Y qué certeza tenemos que hoy esos datos no se guarden? Estoy pensando que los guarden las propias empresas. Google Maps no guarda nuestros datos de dónde estamos ubicados para después, ya sea mejorar la aplicación o poder realizar te preguntan, algún tipo de... pero... Y cuando uno instala la aplicación, ¿está también aceptando esas normas del pago? Es que efectivamente aquí estamos hablando de una retención de los datos por parte de las empresas de telecomunicaciones, es decir, de las ISP, de BTR, de Telefónica, etcétera, etcétera. Hoy a ellos les sale caro almacenar esa información y es peligroso que la almacenen, porque estamos hablando de generar esta base de datos sensibles de 2 años, que es una cantidad gigantesca de información. ¿Qué pasa si el día de mañana a BTR o a Telefónica se les filtra esta información? Ellos tendrían que ser responsables de los daños que causan. Imagínate, se filtra toda la información de las comunicaciones de 4 millones de chilenos que serán los clientes de, por ejemplo, BTR. Bueno, sería un desastre. Entonces, por eso que digo que esto no lo decimos nosotros. El relator para la libertad de expresión de la ONU, Frank de la Rue, dijo en uno de sus informes que la obligación general de retención de metadatos es innecesaria, es desproporcionada, vulnera derechos fundamentales y además aumenta la capacidad de vigilancia del Estado de forma innecesaria. Entonces, la verdad es que nosotros no comprendemos el afán del Ministerio del Interior por empujar este decreto. Yo creo que le corresponde al Ministerio, o sea, al subsecretario Lewy asumir la responsabilidad política por esta regresión autoritaria por parte de la concertación. Y como te decía, nosotros acudimos a la Contraloría General de la República. En el caso de que el decreto se publique, nosotros vamos a acudir al Tribunal Constitucional a fin de que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional estas normas, porque a mí, al menos en mis años como activista de derechos digitales y de derechos humanos, esto es lejos lo más grave que a mí me ha tocado ver. ¿Cuál es la realidad de los otros países? Sí, mira, qué bueno que tú me lo mencionas, porque el año 2014 se trató de aprobar una directiva en la Unión Europea para establecer un periodo de retención de metadatos, mucho más acotado que por supuesto. Yo no he visto una cosa tan amplia en ninguna otra legislación del mundo como lo que pretende empujar el subsecretario Lewy. Incluso en esa obligación de retención mucho más limitada, el Tribunal Europeo rechazó esta propuesta porque dijo que era desproporcionada. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos ellos funcionan a nivel estatal, pero a nivel federal existe una obligación solo de 90 días. Es decir, un periodo mucho más... Es similar, pero muy acotado. Y los estados tienen en el fondo, libertad para establecer sus propios requisitos. Pero la verdad es que esto fue rechazado en Uruguay y esta idea de almacenar los datos de todo el mundo va en retirada en legislaciones comparadas y, por tanto, menos entendible es que en Chile se esté empujando de esta manera. ¿Cómo resuelven el tema investigativo en esos países? La persecución del delito. ¿Cómo resuelven la práctica lo que Lewy señala que te mencionaba en sus declaraciones? Que hay compañías que, claro, los fiscales les piden los datos, que son súper necesarios para una investigación y se demoran más de un año en entregarlos. Sí, yo la verdad es que pongo en duda esas aseveraciones. La verdad es que... O sea, ¿tú le quieres cero a Lewy? Cuando las compañías se han demorado esa cantidad de meses, yo lo sé porque he participado en comisiones del Congreso en donde se ha discutido este tipo de materias. Cuando las compañías se demoran esa cantidad de tiempo es porque generalmente los oficios tienen errores formales o porque la persona utiliza una IP dinámica, pero la verdad es que hoy día el ordenamiento jurídico establece sanciones para aquellas instituciones que no colaboren con la justicia de manera expedita y, por tanto, hoy día existen las herramientas para hacer cumplir a las empresas con este tipo de obligaciones, y esto no se puede utilizar como una excusa, como te decía, para aumentar la capacidad de vigilancia del Estado de forma desproporcionada, menos en estas materias. Hay otro tema que nosotros no hemos discutido que puede ser particularmente sensible para ustedes, que son periodistas, y como yo te decía, que el decreto innova en muchas materias. La relación con la fuente. Exactamente, que es un artículo que permite que en el fondo se extienda esta obligación que pesa sobre las empresas a cualquier persona individualizable. Es decir, a cualquier persona natural o jurídica se le puede decir: tú almacena todos los datos de las comunicaciones que obren en tu poder. Eso es muy sensible. Imagínate, el día de mañana se le obliga a una universidad a almacenar los datos de las comunicaciones de todos sus estudiantes. O a un medio de comunicación se le obliga a almacenar todos los datos que tengan de las comunicaciones con su fuente. Ustedes tienen un deber de reserva con su fuente. Pero ahí estás extendiendo el escenario, o sea, no es lo que está planteando este decreto. No, pero es que el decreto permite extenderlo a cualquier persona. pero Entonces, se le exige a las empresas hoy día se lo exige a las empresas telefónicas. Se le va a pedir a una empresa que lo reguarde. Hoy día se lo exige a las empresas telefónicas. Pero el decreto pretende que se pueda extender a cualquier persona. Y eso significa... no cualquier institución.
a cualquier persona natural o jurídica. Es decir, el día de mañana a TVN se le puede exigir almacenar todos los datos que obren de su poder que pasen por sus comunicaciones. Y el día de mañana, si eso se le impone, por ejemplo, a una red de activistas respecto de sus miembros, bueno, eso es muy sensible, es desproporcionado y vulnera el derecho de las personas. Además, no todas las instituciones ni todas las personas tienen la capacidad técnica para cumplir con este tipo de obligaciones. Me llama la atención, finalizando por mi parte, que como tú describes la situación, el gobierno haya insistido tanto en el decreto, porque si tú dices que todos los actores del mundo digital y de la protección de datos están en contra, si es tan evidentemente inconstitucional, ¿por qué se insistió en este decreto? Pese a que parece que en las últimas declaraciones de Ley se abre a una discusión más abierta del tema. Bueno, eso no es una pregunta que me corresponde a mí responder. Yo creo que es una pregunta que tiene que responder el subsecretario Lewy. Yo me imagino que su lógica fue que, ya que esto se iba a aprobar a través de un decreto, no iba a haber mayor revuelo. Pero la verdad es que la comunidad organizada de la sociedad civil, de los académicos, sí levantaron la voz y hoy día es un tema en las noticias porque efectivamente es preocupante. Perfecto. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa finalmente con este decreto. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación.